Tardes, profesor. Aquí voy a hacer la explicación de los tres ejercicios. Primero haremos el más sencillo, que es usando estructura condicional if y else. Okay, entonces mi diagrama de flujo lo único que va a hacer es, bueno, va a definir el puerto D como salida, ¿no? Ya que ahí van a estar los LEDs. Y define el puerto D como entrada, donde va a estar el pulsador. Luego vamos a hacer un uso de bucle while, ¿no? Y adentro va a haber un if, que va a preguntar si el bit del puerto E, el bit 1, está en 1, porque voy a usar un pulsador pull down. Si está en 1, va a ser un corrimiento de LEDs, ¿no? Y luego voy a volver a preguntar si el bit de RE1 está en 1, para que vuelva a hacerlo. Si es que no, solamente va a apagar los LEDs. Entonces, vamos yéndonos al código. Primero ya, las librerías, ¿no? La librería del delay y el cristal. Primero definimos las entradas digitales por enmascaramiento, ¿no? Ya que como estoy usando el R, como estoy usando el puerto E, disculpa, que es de acá, nos dice que es analógico, puede ser analógico, entonces tenemos que definirlo primero si va a ser analógico o digital. Bueno, quiero que sea digital, pues, ¿no? Luego configuramos los pines de salida, ¿ya? Esto va a ser para los LEDs. Con el TRIS configuramos que van a ser de salida, y con el LAD escribimos que empiecen en 0, ¿no? Y luego vamos a definir el puerto E como en entrada, ¿no? Acá lo configuramos. El puerto E, el bit 1, que va a estar en 1, ¿no? Para que sea entrada. Luego haremos el uso del while, el bucle, y acá dentro el if, ¿no? Si el bit del puerto E, el 1, está en 1, pues va a ser un corrimiento de LEDs, que va a primero prender el primero, apagarlo, va a prender el siguiente, lo apaga, prende el siguiente, así, hasta llegar al último bit. Y por último solamente un else, ¿no? Que es que no está presionado, pues, ¿no? Si no cumple esa condición, pues solamente va a apagar los LEDs. Entonces, yéndonos a la prueba, ahorita mismo no hace nada, ¿no? Porque está cumpliendo el eso de que si no es 1, pues se apaga todo. Entonces ahí vemos que hace el corrimiento, prende 1, lo apaga, prende el siguiente y lo apaga. Y ya, ese sería lo que es el primer ejercicio. Bueno, ahora el ejercicio 2 nos dice usando estructuras condicionales if, else, o sea, anidados, pues, ¿no? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es definir nuestro puerto D como salida, definir el bit R0 y el R1 como salida, y definir del puerto C los bits de 7, 6, 5, 4 como entradas. Entonces, primero, bueno, todo esto va a estar dentro del bucle, ¿no? De que siempre se va a estar repitiendo. Nuestro primer if, que va a preguntar si el bit 4 del puerto C está en 1, ya que estoy usando 4 pull downs. Si está en 1, entonces van a prender los LEDs de los extremos hacia el centro. Si es que el bit 4 no está en 1, va a preguntar si el bit 5 está en 1. Si está en 1, van a parpadear 5 veces. 5 veces. Bueno, que se puede editar el valor a cualquiera, pues, ¿no? Pero para hacer la prueba rápido. Si es que no cumple eso, va a preguntar si es que el bit 6 está en 1. Si está en 1, va a ser un corrimiento de LEDs de arriba hacia abajo. Y bueno, si es que no cumple esto, va a preguntar si el bit 7 está en 1. Si está en 1, va a ser corrimiento de LEDs dejando 1. O sea, salténdose 1, pues no va a prender el primero, luego saltea el segundo y prende el tercero, así, pues no. Ida y vuelta. Y bueno, si es que no cumple de ninguna de esas, solamente va a hacer que, bueno, ninguno está presionado, pues no, entonces se van a apagar los LEDs, nada más. O bueno, no va a prender ningún LED. Y eso va a estar en constante bucle. Entonces el código acá, configuramos primero las entradas digitales por enmascaramiento, ya que como en el puerto E hay entradas analógicas, tenemos que definirlas y queremos que sean digitales. Luego vamos a configurar los puertos de entrada y salida. Con el TRIS configuramos que, bueno, el TRIS del puerto D, que van a ser como salida. Todo el puerto D va a ser salida, ¿ya? Y acá escribimos que van a empezar en nivel bajo, o sea, con 0 voltios, ese mismo puerto. Luego configuramos el puerto E,
Ya con enmascaramiento acá, ¿cuáles van a ser también de salida? Ya que voy a usar dos LEDs de acá, de este puerto. Vamos a desplazar 0 veces al bit 1, o sea, a 1 en decimal, 0 veces, más, ¿no? Con el OR, el 1 lo vamos a desplazar una vez. Entonces, este número que salga de acá se va a negar. Y eso, como resultado, nos va a dar que justamente claro, el bit 0 y 1 van a ser en salidas también para LED. Y acá lo configuramos que todo el puerto E empiece en 0 digital, pues, ¿no? Luego acá vamos a configurar ya las entradas, ¿no? Vamos a configurar acá, vamos a desplazar el número 1 7 casillas, ¿no? O sea, eso en binario es 0B000-0001, pues, ¿no? Entonces eso se va a mover 7 veces hacia la izquierda, pues, ¿no? Entonces va a ocupar la posición con mayor... ¿cómo se decía? Que tiene mayor relevancia, pues, ¿no? Luego se va a sumar el que le sigue. Vamos a sumarle un desplazamiento de 6, más un desplazamiento de 5, más un desplazamiento de 4. Pues, ¿no? Estos van a ser los pines de entrada. Luego, bueno, dentro del bucle, acá saben lo que es el if. Va a preguntar si si el bit 4 está en 1. Lo que va a hacer aprender de los extremos hacia el centro. Entonces acá, claro, pues acá lo que hacemos es correr, primero se van a prender los extremos, un extremo con... Los dos extremos, bueno, el que tiene mayor relevancia y el que tiene menos. Y luego va a haber un delay y se van a prender los siguientes, ¿no? Y los siguientes, hasta acá, hasta su límite. Luego de acá se van a apagar todos y al mismo tiempo se van a prender los dos del puerto E. Y luego se van a apagar, pues, ¿no? Luego, si es que no cumple que el bit 4 esté en 1, va a preguntar si el bit 5 está en 1. ¿No? Acá haremos un for, ¿no? Para lo que es el parpadeo, pues, ¿no? Va a haber una condición inicial que va a empezar en 0 y que ahí tiene que ser menor a 5, pues, ¿no? Y primero se va a evaluar y luego se va a incrementar. Entonces, primero va a evaluar, pues, ¿no? Acá tenemos que configurar todo el puerto D que se prenda y que todo el puerto D también se prenda, pues, ¿no? Luego va a haber un delay y se va a apagar. Se van a apagar ambos puertos, ¿no? Y un delay. Y eso va a hacerlo acá un total de 5 veces. Si es que no cumple que el bit 5 esté en 1, va a preguntar si el bit 6 está en 1. Si está en 1, lo que va a ser un corrimiento de LEDs, ¿no? Así arriba, abajo, izquierda, derecha, como se quiera ver, ¿no? Entonces primero se va a desplazar a 0 veces, ¿no? 0 cantidad de bit 1. Claro, pues 1 en binario, ¿no? Luego va a haber un delay. Luego el número 1 se va a desplazar una vez. Un delay, el número 1 se va a desplazar 2, así pues, ¿no? 3 acá. Y bueno, acá luego a partir de acá primero vamos a apagarlos. Y que va a continuar primero del puerto E, ¿no? Porque como se puede dar cuenta, acá primero están los 4 primeros del puerto D y luego le sigue el puerto E. Entonces primero necesito que se apague el puerto D y que ahora se prenda el puerto E. Un delay, se va a prender el siguiente del puerto E. Un delay, ahora vamos a apagar todos los del delay, todos los del puerto E y vamos a seguir con el puerto D. Y así hacemos hasta el final, hasta llegar hacia el último y luego lo apagamos. Luego, bueno, si es que no cumple que el bit 6 está prendido, va a preguntar si el bit 7 está prendido. Si está prendido, acá el ejercicio es corrimiento de LEDs, ¿no? Dejando un LED. Entonces primero se va a prender la primera casilla, ya sin desplazamiento. Va a haber un delay, se va a desplazar 2, ¿no? Porque el que es 1 en sí se va a saltear, pues, ¿no? Luego de esto, un momento tenemos que ponerlos en 0. Porque ahora el que seguiría, ¿no? Sería el del puerto E, pues, ¿no? El primero. Sin desplazamiento, un delay. Luego apagamos el del puerto E. Y continuamos con el puerto D, pues, ¿no? Dos desplazamientos porque el primero no se va a contar. Y luego seguimos. Y luego a partir de acá vuelve a empezar, pero ahora para el otro lado, pues, ¿no? Para la ida, ¿no? Que sería a partir de acá. Se va a prender y luego se va a prender el último de abajo y va a volver hasta subir, pues, ¿no?
Lo mismo acá, va a dejar 2, ¿no? Y acá tenemos que apagarlo un momento porque se va a prender el primero el puerto E y bueno, luego se va a apagar y así puede ser. Por último, un else, si es que no cumplen ninguno, solamente se van a apagar los LEDs. Entonces, bueno, acá me faltó lo del lat E. Lat E es igual a... ahí. Porque también se tiene que apagar esos LEDs de ahí. Entonces, haciendo la prueba, ya. Entonces, lo que va a hacer es el pull down 1 es el del bit 4. El bit 4 lo que va a hacer es prenderán LEDs de extremos a centro. Entonces, lo prendemos. Y como se puede dar cuenta, pues están que se prenden hacia el centro y luego se apagan. También se puede agregar que luego de llegar al centro vuelva que salga, pues, ¿no? O sea, del centro ahora a los extremos. Luego, el que sería el bit 5, lo que va a hacer es va a parpadear los LEDs 5 veces. Entonces, le damos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí se apagan. Luego, el del bit 6, ¿no? Va a hacer corrimiento de LEDs de arriba hacia abajo. Entonces, le damos. Y como se puede dar cuenta, va a ir bajando de uno en uno. Por último, el del bit 7 va a hacer corrimiento dejando un LED. Entonces le damos ahí y deja el siguiente LED, deja un LED y bueno, empieza por acá y ahora deja uno y se apaga. Y luego se reinicia con constante bucle. Eso es lo que sería el ejercicio número 2. Gracias. Bueno, el tercer ejercicio nos dice usar estructuras condicionales de switch y case. Entonces, bueno, primero haremos el diagrama de flujo, que sería, bueno, pues el inicio, definimos el puerto D como salida, el puerto B como salida y defino el puerto E como entrada, pues, ¿no? Ahora, primero voy a definir la variable estado como entero y que tenga un valor inicial de 0. Primero voy a usar el uso de if, de sentencias simples, donde voy a poner, pues, ¿no? Que estoy usando un pull down donde está E0, o sea, el bit 0 del puerto E, y un pull down en el bit 0 en el bit 2 del puerto E, y un pull up en el bit 1. Entonces, si el bit 0 del puerto E está en 1, voy a hacer una operación de asignación donde al estado le voy a sumar 1, ¿no? Y se va a guardar ahí mismo, pues, ¿no? Luego, si es que va a preguntar, bueno, si es que no está presionado, y va a preguntar ahora si el que está presionado, si el bit 1 ahora está en 0, ¿no? Si está presionado, pues significa que se le va a sumar 2 a ese estado, pues, ¿no? Al estado actual se le va a sumar 2. Y si es que no, pues va a preguntar, ¿no? Si es que el bit 2 está en 1, se le va a sumar 4. ¿Por qué esos valores? Porque como esto lo he puesto bueno, debería verse al revés, ¿no? El menos significativo y el más significativo. Esto en binario pues es 1, ¿no? El segundo sería en binario 2, pues, ¿no? 1, 0. Y esto en binario sería 100, pues, ¿no? Que sería 1, 0, 0. Entonces, esos valores, porque esos se van a sumar al momento de acá. Acá haremos el uso del switch case, ¿no? Y acá va a preguntar, pues, ¿no? Si es que switch case es 1, ¿no? Va a ser un corrimiento de LEDs de extremos, de los extremos al centro en un puerto y en el otro puerto del centro hacia los extremos. Entonces, esto va a ser solamente si es que... acá me confundí, disculpe. Acá era 7. Si es que solamente está presionado el 1, ¿no? Pues va a ser este de acá, ya que solamente está presionado, significa el bit 0 del puerto E, ¿no? Pero por ejemplo acá, ¿no? Donde si es que case es 3, va a ser un parpadeo de LEDs en ambos puertos, ¿no? Pero para que se pueda dar este caso, se tienen que presionar estos al mismo tiempo, ya que se le va a sumar este valor y más este valor, ¿no? Y estos dos valores sumados pues te va a dar el 3 en decimal, ya que si presionamos el 4 pues es el tercero, que es el bit 2, va a ser el 4 pues, y no se va a activar este.
Luego por último un case con 7. Acá ese de acá se va a activar cuando los 3 estén presionados, pues, ¿no? Porque a la hora de sumarse se guarda es 1. Luego ese 1 se va a guardar más 2 y ese que sería acá un 3 más un 4 se va a guardar un 7. Si es que se da el caso de que es un 7, pues se van a prender ambos puertos, pues, ¿no? Y si es que, bueno, el default, ¿no? Que sería solamente todos los LEDs se van a apagar. Y va a volver a preguntar dentro de un while. Entonces el código, bueno, sería, pues, ¿no? Primero configuramos los bits digitales, ¿no? Acá de frente ya puse que todos los bits que puedan ser analógicos se vuelvan en digitales. Luego configuramos los puertos de entrada y salida, donde tris B, ¿no? Acá configuramos el puerto B como salida y lo vamos a hacer comenzar con un nivel bajo, pues 0 voltios. Lo mismo, tris D, vamos a asignar el puerto D como salida y con el LAT va a empezar en nivel bajo. Luego el tris C, acá estoy activando los 3 primeros bits, ¿no? Como entradas. El 1 lo desplazamos 0 veces, ¿no? O sea, el primer bit, ¿no? Luego le vamos a sumar 1 más el desplazamiento en 1 y vamos a sumarle 1 más 2 desplazamientos. Bueno. Luego dentro del while, acá está, pues, ¿no? Definimos la variable estado como entero con un valor 0 sin un comienzo. Y acá van a estar los if. Si es que el puerto es, ¿no? Su bit R0, o sea, su bit 0 del puerto es, está en 1, el estado se le va a sumar 1, pues, ¿no? Y se va a guardar ahí mismo, ¿no? Acá significa que R0 va a ser presionado. Luego, otro if, ¿no? Si es que el puerto E, ¿no? Su bit 1 está en 0, ya que como este es pull up, significa que al estado se le va a sumar 2. Acá significa que R1 ya está presionado, pues, ¿no? Y por último, ¿no? El puerto E, su bit 2, está en 1, presionado. El estado se le va a sumar 4 y se va a guardar ahí mismo, ¿no? Significa que R2 está presionado. Y acá viene el switch, ¿no? Que va a ser con el estado y case. Cuando sea 1, ¿no? El único valor posible es que el bit 0 esté presionado. Entonces acá lo que va a ser un corrimiento del centro para el puerto B. Perdón, en el puerto B va a ser un corrimiento de los extremos hacia el centro. Y en el puerto D del centro a los extremos, ¿no? Acá está todo lo que es el código, que es solamente prender los LEDs extremos, ¿no? Y los centros, con un delay de 500 milisegundos. Y al final el break. Luego case 3. Para que se dé el case 3, tiene que sumarse, pues, ¿no? El bit 0 y el bit 1, para que dé un 3. Acá vamos a hacer un parpadeo de 5 parpadeos, ¿no? En ambos puertos. Y nada más, con su delay. Y por último el case 7, ya lo único que va a hacer es cuando están los 3 presionados, ¿no? O sea, se van a sumar los 3. Y lo único que va a hacer prender ambos puertos, pues, ambos puertos. Y por último el default, ¿no? Si es que no cumple ni uno, pues van a estar apagados. Entonces yendo acá al simulador. Primero, por ejemplo, si presionamos lo que es el bit 2, no debe pasar nada, ¿no? No va a pasar nada en ninguno de los dos, porque no cumple no está dentro del switch. Si presionamos el segundo tampoco, no debe pasar nada, ¿no? Porque tampoco está. Pero el número 1 sí está dentro del switch, ¿no? Que es cuando se presiona solamente el bit 0. Que es como se puede observar, va a ser un corrimiento para el parte del puerto B de extremos al centro y en el puerto D del centro hacia los extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo presionamos acá, ¿no? Que acá está el estado 1, pero y le presionamos el 3, no debería de pasar nada, ¿no? Porque no está dentro del switch case, no está esa combinación. Y si presionamos, por ejemplo, el bit 2 con el bit 1, ¿no? Que sería un 6, tampoco debería de pasar nada, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si es que presionamos el bit 0 y el bit 1, debería ser un parpadeo de LEDs, ¿no? Lo soltamos para que cuando se acabe, pues va a dejar de parpadear ya. Entonces, cumplió, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si presionamos los 3? Según cómo se llama el código, solamente deberían prenderse los LEDs y nada más.
Entonces, por ejemplo, si llegamos a pagar uno, se van a pagar porque ya no está cumpliendo la condición, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.